con fondo, cuerpo, antro, duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción, la cuarta porción, el yeyuno, ilion, etcétera, el intestino grueso y lo que conocemos. Pero quiero que nos concentremos en esta segunda imagen acá. Aquí es como si hubiéramos seccionado casi que todo lo que está ahí y nos estamos concentrando solo en el duodeno, en la segunda porción, porción descendente, tercera porción, porción transversal, cuarta porción o porción ascendente. Y esto es importante porque todo esto está sostenido por este ligamento que se llama ligamento de Treitz o músculo suspensorio del duodeno, que está formado por fibras del diafragma y por fibras del músculo liso del duodeno. Este ligamento es importante porque es el que sostiene el duodeno, como lo dice su nombre, y el que permite que se forme esta flexura, que es la flexura duodeno-yeyunal. Y es importante porque a partir de este ligamento, del ligamento de Treitz, es que se define una hemorragia gastrointestinal alta y una hemorragia gastrointestinal baja, ¿sí? Entonces, a partir de eso, vamos a comenzar con hemorragia gastrointestinal alta. Vamos a empezar con algunos aspectos de la clínica, que muchas veces, por ejemplo, en el folleto de semiología del año pasado, decía que hematemesis era de hemorragia gastrointestinal alta y cuando había hematoquesia era hemorragia gastrointestinal baja. Pero nos vamos a dar cuenta que sí es cierto que si hay sangre saliendo por la boca, significa que el origen de la hemorragia tiene que estar cerca de la boca, lógicamente. Hematemesis, la definición es que es un vómito con sangre. Y como ya mencioné, si está saliendo sangre por la boca es porque el origen tiene que estar cerca de la boca. Entonces, cuando hay hematemesis, uno puede decir que sí, está cercano a la boca, probablemente sea una hemorragia gastrointestinal alta, muy probable. Pero ahora, ¿qué sucede con la melena? Sí, que la melena son heces oscuras, fétidas, y que generalmente se consideran como, o algunos creemos que es de hemorragia gastrointestinal baja, pero quiero hacer una pausa aquí, porque si bien podemos tener una hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, aquí, en la porción ascendente del duodeno, y que sí se presente hematemesis y se presente oscuro porque es degradado por el ácido del estómago. Así como podemos tener ese vómito con sangre, también puede ser que si la hemorragia es copiosa, haya una fuga de sangre por el yeyuno y entonces se presente como melena o como hematoquesia, a pesar de que la hemorragia gastrointestinal es una hemorragia gastrointestinal alta. A lo que voy con esto es que, y asimismo, perdón que me trabé un poquito aquí, pero asimismo como hematoquesia se considera que es de hemorragia gastrointestinal baja, por ejemplo, no significa que porque haya hematequesia haya una hemorragia gastrointestinal baja. Por ejemplo, si tenemos una hemorragia cuyo origen está aquí, otra vez, en esta región del duodeno, pero es copiosa, tan copiosa, que hay una fuga por aquí y no da tiempo a que la sangre sea metabolizada y se forme melena, puede ser que tengamos hematoquesia, a pesar de que es una hemorragia gastrointestinal alta. Espero haberme entendido. Y es por eso que, si bien la hematemesis sí es muy, muy sugestivo de una hemorragia gastrointestinal alta, en verdad no hay ninguna característica de las secreciones del tracto gastrointestinal inferior que indique que sea específico del tracto gastrointestinal inferior. Espero haberme entendido ahí. Si no, me pueden preguntar más tarde después de la presentación. Y algo importante también es que dependiendo del volumen y el tiempo de la hemorragia, en una hemorragia gastrointestinal pueden haber signos y síntomas de shock. Y es por eso, por todo lo que les expliqué anteriormente, que hay distintas definiciones de las características de la hemorragia.
Entonces tenemos hematemesis, melanemesis, hematoquesia, melena y rectorragia. Todo porque tienen distintos orígenes y por distintas causas probablemente. En las causas de hemorragia gastrointestinal, hay muchas causas de hemorragia gastrointestinal, como les mencioné al principio. Podemos mencionar algunas comunes. Las más comunes siempre son enfermedades ulcerosas, úlcera duodenal, úlcera gástrica, y estas mismas pueden tener distintas causas, por eso es que mencioné que es un tema bastante extenso. Ya sabemos que en la úlcera duodenal la causa más frecuente es Helicobacter pylori de una úlcera duodenal. Úlcera gástrica puede tener distintas causas, también varices esofágicas como causa de hemorragia gastrointestinal, que es muy importante y esto vamos a hablar más adelante. El síndrome de Mallory-Weiss y gastritis erosiva. Hay algunas menos frecuentes y otras que son poco frecuentes. Una forma de dividir esto es dividiéndola en arterial o no varicosa y venosa o varicosa. Entonces aquí nos mencionan cirrosis, pero es porque cirrosis es una causa de varices esofágicas, como vamos a ver más adelante. Primero vamos a hablar de la esofagitis. La esofagitis puede ser por distintas circunstancias, por ejemplo, puede haber una esofagitis por reflujo, puede ser una esofagitis infecciosa, puede ser una esofagitis química o una esofagitis eosinófila. A su vez, por ejemplo, podemos decir cómo así esofagitis infecciosa. Por ejemplo, puede ser una esofagitis infecciosa por cándida en pacientes inmunodeprimidos, una esofagitis por virus del herpes, esofagitis química, pues distintas sustancias, esofagitis eosinofílica puede estar asociada incluso en pacientes con atopía, y esofagitis por reflujo, pues creo que es un poco más, estamos un poco más familiarizados con eso. En la esofagitis se puede diagnosticar, se diagnostica por endoscopía y hay distintos grados según la escala de Los Ángeles. Esa es una escala de Los Ángeles, que gradifica la esofagitis en grado A, B, C y D, dependiendo de la extensión de la lesión, no de la profundidad de la lesión, sino que de la extensión. Eso pues es un diagnóstico por medio de endoscopía, es una imagen endoscópica. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el grado A, que solo tenemos una lesión aquí señalada con flecha, que no es muy extensa. Grado B sigue siendo solo una lesión, pero es más extensa. Grado C hay más lesiones, más extensa. Y grado D, pues podemos ver que es casi que toda la circunferencia del esófago en la unión esófago-gástrica y, y es mucho más extensa. Otra causa que tal vez no está escrita como causa específica es el esófago de Barrett, pero el esófago de Barrett es porque predispone a cáncer esofágico. Conocemos que el esófago tiene un epitelio plano estratificado, sin embargo, cuando es, por ejemplo, expuesto crónicamente a reflujo gastroesofágico y está reparándose constantemente, pues puede dar lugar a mutaciones y a metaplasia. El esófago Barrett es una metaplasia intestinal, es decir, que es las células planas, escamosas, normales del esófago, sufren una metaplasia a células cilíndricas, mucosecretoras. Y esto, si las mutaciones continúan, pues puede favorecer la aparición de un adenocarcinoma. Y el adenocarcinoma sí es una causa de hemorragia gastrointestinal alta, el adenocarcinoma de esófago. Aquí, pues lógicamente tendríamos, como vemos aquí a la derecha, tendríamos signos de procesos malignos junto con síntomas esofágicos. Por ejemplo, disfagia sólidos, porque hay estenosis de la luz del esófago y el paciente puede referir que no puede comer cosas sólidas, sino solo líquidos, por ejemplo. También dolor y úlceras. Úlceras, lógicamente, eso no lo podemos ver clínicamente, sino que requiere una endoscopía, como se observa acá. Este no es un adenocarcinoma, sino que esta es la metaplasia de Barrett, o el esófago de Barrett, que podemos ver aquí que tenemos el aspecto normal del esófago. Es un epitelio plano, estratificado, sí tiene un aspecto de una mucosa normal, pero acá podemos ver la metaplasia, que tiene un aspecto mucho más como aterciopelado, y es porque este epitelio es cilíndrico.
Y esto, como mencioné, si continúa la exposición, por ejemplo, a ácido gástrico, que es tal vez lo más común por reflujo, puede predisponer a adquisición de mayores mutaciones y finalmente una transformación maligna, que dependiendo de la extensión que tenga, pues puede haber isquemia, necrosis, y aparecen úlceras y sangrado. Por supuesto, también está el famoso síndrome de Mallory-Weiss, que creo que muchos de nosotros eh, lo conocemos. El síndrome de Mallory-Weiss, este eh, consiste en desgarros longitudinales en la unión gastroesofágica y es secundario a tensiones excesivas en esta unión. Por ejemplo, tensiones por vómito crónico en pacientes bulímicos que vomitan, que se inducen vómito de forma frecuente. Y también retching, no sé si alguien sabe qué es retching, pero retching es, por ejemplo, cuando se simula que se va a vomitar, pero no se vomita, sino que solo se genera esa... Uno está haciendo como si vomita, pero no está vomitando. Y lógicamente tos. Eso es interesante porque ¿por qué se rompe esta unión gastroesofágica o por qué hay desgarro en la unión gastroesofágica si se está vomitando? Incluso se puede pensar que el vómito no sé, un mecanismo, un reflejo, por ejemplo. Pero en el vómito lo que sucede es que se incrementa la presión abdominal, la presión intraabdominal incrementa y se abre el esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando uno está vomitando crónicamente o cuando uno hace retching, o sea, cuando uno simula que va a vomitar, se abre ese esfínter esofágico inferior y se expone a toda esa presión que viene desde el estómago. Entonces, está sometido a una gran tensión que finalmente puede llevar a la aparición de desgarros en esta región y hemorragias. Y es una de las causas de hemorragias gastrointestinales altas. Varices esofágicas. Las varices esofágicas, primero quisiera repasar la anatomía, porque para entender una varice esofágica es fundamental tener ese conocimiento de la anatomía de, de este drenaje venoso. Entonces, no sé si recuerdan de las anastomosis portosistémicas, pero una anastomosis portosistémica es una región en la que una región en la que una vena que drena en el sistema porta se une con una vena que drena en las sistémicas. Y eso sucede justamente aquí, en la vena gástrica izquierda y la vena esofágica. La vena gástrica izquierda normalmente drena en la vena porta hepática y la vena esofágica drena en la vena ácigos. Entonces, por ejemplo, perdón, eso me quedó al revés, pero prácticamente son imágenes diciendo lo mismo, solo que concentrándose solo en esta vena esofágica y en la gástrica izquierda, pero es lo mismo. Lo que yo quiero que vean aquí es que cuando hay cirrosis, por ejemplo, o no necesariamente cirrosis, pero cuando hay hipertensión portal, lo que sucede es que hay congestión venosa, hay flujo retrógrado de sangre porque hay congestión venosa, hay flujo retrógrado de sangre y se vuelven tortuosas y congestionadas las venas en sentido retrógrado desde donde están obstruidas, ¿sí? Entonces aquí, si tenemos una anastomosis con una vena sistémica como es esta vena esofágica, como una vena que drena en las venas sistémicas como la vena esofágica, las venas esofágicas también se vuelven tortuosas porque tiene unión con todo esto. Se vuelven tortuosas, congestionadas y son susceptibles a ruptura y a hemorragias. Y es una hemorragia copiosa y es una emergencia. Y eso sucede en pacientes con cirrosis. Por eso es que es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Lo podemos ver en estos datos. Aproximadamente 50% de pacientes con cirrosis puede presentar varices esofágicas. Y 50% de esos pacientes pueden tener hemorragias espontáneas. Es decir, por ejemplo,
no es que, no es que haya vomitado y haya tenido una hemorragia en ese momento, o que esté asociado a vómito crónico como Mallory Weiss, sino que puede ser que el paciente esté lo más tranquilo y tenga una hemorragia espontánea, y eso sucede en el 50% de los pacientes. Además, 12% de varices asintomáticas sangran cada año, lo que les dije, o sea, no hay ningún síntoma y el paciente puede presentarse con una hemorragia copiosa originada de una varice esofágica y es una urgencia médica. El riesgo de mortalidad es del 30%. Esto fue sacado del libro de patología, es del año 2015, pero me parece que es una estadística bastante importante y creo que es bastante constante también, no es que cambie mucho. Por eso es que está esta frase que dice que todos los pacientes con nuevo diagnóstico de cirrosis deberían someterse a una evaluación por esofagogastroduodenoscopía. ¿Para qué? Para ver si hay varices esofágicas y ver si se puede realizar alguna intervención, algún tratamiento antes de que suceda una ruptura, una varice. Aquí tenemos otra vez la imagen representando cómo es que sucede el reflujo. Y esta es una imagen por endoscopía. Se pueden dar cuenta que las venas esofágicas están tortuosas, varicosas y congestionadas. Secundario a todo lo que ya les mencioné, incluso estas tienen erosiones, tienen erosiones sobre las venas varicosas. Están erosionadas. En cualquier momento podría suceder que se erosione más la mucosa y que haya un sangrado copioso proveniente de estas venas congestionadas. También una causa de hemorragia gastrointestinal alta es la gastritis erosiva. La gastritis erosiva es importantísima porque es muy frecuente. ¿Y por qué es tan frecuente? Porque está asociada a antiinflamatorios no esteroideos. Y es una de las causas por la que las hemorragias son tan frecuentes en pacientes arriba de 60 años de edad. Y es porque esta población toma mucho antiinflamatorio no esteroideo por dolores crónicos, por ejemplo. Y también está asociado a alcohol, a úlceras por estrés y a Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori creo que, no sé si es un tema de presentación, pero yo creo que no lo va a presentar nadie. Pero el Helicobacter pylori tiene ciertas características. Puede asociarse a clorhidria o puede ser que haya una secreción excesiva de ácido gástrico, dependiendo de dónde esté la bacteria. En la gastritis erosiva, esta imagen, lo único que quiero representar es que la mucosa gástrica, pues lógicamente el pH del estómago es muy ácido, puede alcanzar pHs hasta de 1. Entonces la mucosa gástrica tiene factores de protección. Por ejemplo, las células foveolares producen moco y fosfolípidos, y además las células superficiales producen bicarbonato que se queda en esa capa mucosa. Entonces es una capa aislante y alcalina que protege de daño, por ejemplo, de alimentos y de daño por las secreciones ácidas. Ahora, cualquier factor que perturbe estos factores de protección puede dar lugar a una gastritis erosiva y puede dar lugar finalmente, por ejemplo, dependiendo del grosor, perdón, de la profundidad de la lesión, puede dar lugar a un sangrado copioso, a una hemorragia gastrointestinal alta. Y entre esas causas importantes está isquemia, shock y antiinflamatorios no esteroideos. Y otra razón por la que es muy importante es porque muchos pacientes en cuidados críticos, muchos pacientes, pueden presentar hemorragias gastrointestinales secundario a esto, a una úlcera por estrés. Ahora, úlcera por estrés no es, por ejemplo, ay, tengo parcial mañana, estoy estresado y tengo una úlcera y me va a dar una hemorragia gastrointestinal. No, no necesariamente eso, sino que úlcera por estrés es cuando se está en un estrés fisiológico tan intenso que se corta el flujo sanguíneo al tracto gastrointestinal por constricción simpática, ¿sí? Se corta el flujo sanguíneo al tubo digestivo y pueden aparecer úlceras de gran profundidad que finalmente culminan en una hemorragia gastrointestinal. Y es por eso que se presentan pacientes en cuidados intensivos, porque esos pacientes están bajo estrés, un gran estrés fisiológico, y no necesariamente son ingresados por algo gastrointestinal, ¿sí?
El diagnóstico de una gastritis erosiva igual se establece por endoscopía y el tratamiento consiste en inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol y antagonistas del receptor 2 de histamina. Otra causa interesante de hemorragia gastrointestinal alta es esta lesión de Diablofoy. Esto es una malformación vascular, una anomalía vascular. En lo que consiste esto es que un vaso mucoso no se ramifica adecuadamente, sino que solo es un único vaso sanguíneo de gran calibre, ¿sí? De un diámetro grande, hasta de 3 milímetros, perdón, no gran calibre, un diámetro grande, hasta de 3 milímetros. Son más frecuentes en la curvatura menor y en la unión gastroesofágica. Está asociado a erosión de epitelio suprayacente, porque, por ejemplo, si hay una erosión del epitelio que está sobre este vaso sanguíneo anómalo, si en dado caso esa erosión puede predisponer a que se rompa ese vaso, la hemorragia va a ser copiosa y va a ser importante, porque es un vaso de diámetro grande. A mayor diámetro, más caudal. También está asociado a antiinflamatorios no esteroideos. Y es recurrente, eso es lo importante, es recurrente. Ectasia vascular antral gástrica, eso también tiene no es una anomalía vascular per se, pero sí es algo que sucede a nivel de vasos sanguíneos. Esto solo representa el 4% de hemorragias gastrointestinales altas no asociadas a varices y también se llama watermelon stomach o estómago en sandía. Y son vasos mucosos con estasis y está asociado, por ejemplo, a trombosis de estos vasos. Pueden ser, por ejemplo, enfermedades que afecten vasos sanguíneos. Eh, puede, puede, por ejemplo, vasculitis o algo por el estilo. Puede favorecer esto, que se trombosen estos vasos sanguíneos, que se tornen estásicos y que estén predispuestos a que cuando haya, por ejemplo, una lesión de la mucosa, se rompan y hay un sangrado copioso. Está asociado también a cirrosis y a esclerosis múltiple. Esos pacientes pueden debutar con una hemorragia oculta en heces. Y otra vez aquí, una hemorragia oculta en heces, que fue lo mismo que les expliqué al principio, que no porque sea una hemorragia gastrointestinal alta, significa que no vaya a haber hemorragia en heces. Esos pacientes, por ejemplo, pueden debutar con hemorragia oculta en heces y con anemia ferropénica. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los aspectos y generalidades de la hemorragia digestiva baja. Esta es la segunda causa de hemorragia. Las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja son la enfermedad diverticular y la angiodisplasia. El 60% de los pacientes con hemorragia digestiva baja tienen un divertículo, que más adelante los vamos a ver. Pero, no puedo mover acá. La mitad de los pacientes con sangrado diverticular habrían consumido AINES. ¿Qué es lo que pasa con los AINES? Que estos afectan nuestra cascada de coagulación, por tanto muchos pacientes tienden a como que tener tiempos de coagulación más prolongados y tienden a sangrar a partir del ligamento de Treitz hacia abajo. 30 al 40% de los pacientes con hemorragias ocultas positivas tienen angiodisplasias, que es el resto, ya que son las más comunes cuando tenemos una hemorragia digestiva baja. Ahora, en el sangrado rectal, ¿qué es lo primero que vamos a hacer cuando uno de estos pacientes llegue al hospital? Que nos presente, por ejemplo, o que nos diga que tiene ya sea rectorragia o hematoquesia. Primero vamos a ver si el paciente está estable y luego ya vamos a proceder a, si está estable, lo vamos a diagnosticar, pero si no, lo vamos a tratar directamente, como le voy a hablar más adelante. Luego tenemos, siguiente,
Va. La presentación, como ya sabemos, es la más común es la hematoquesia. Como decía mi compañero, la hematoquesia es la presencia ya sea de coágulos, sangre rojo rutilante o rojo fuerte, o incluso en las heces, o incluso sangre, si es de lo más bajo que podría ser del recto, y tenemos ahí nuestra parte sangrante, vamos a tener sangre fresca. Puede haber rectorragia, inestabilidad hemodinámica, ya que no sabemos cuánta sangre está perdiendo este paciente. Por eso tenemos que estar muy pendientes cuando llegue, porque usualmente, si es crónico, no va a llegar a la consulta externa, pero ahora si ya es agudo, va a llegar a la emergencia. Siempre tenemos que tener en cuenta los signos vitales de esto para ver y hacer siempre vamos a ver y vamos a actuar rápido. Primero tenemos que estabilizarlo. Tenemos que ver la anemia, ya que un proceso crónico muchas veces nos va a dar una anemia o vamos a tener baja nuestra hemoglobina. Dolor abdominal. Este nos puede ayudar a diagnosticar el área o región anatómica donde sea probable el sangrado. Y muchos pensarán que la melena, puede presentarse melena solo con la hemorragia digestiva alta, pero también en la baja podemos presentar en un 10% de los pacientes melena. Esto ya que muchos pacientes están constipados o tienen un tráfico lento, por tanto la sangre se comprime y se compacta con las heces, dándonos una melena, pero también puede ser en la hemorragia inferior. La inspección anal es lo primero que vamos a hacer cuando o cuando ya veamos al paciente. Usualmente se hace una anoscopía y un examen rectal, ya que son de regla, para ver si estamos ante una hemorragia gastrointestinal grave. Tenemos tres parámetros. Tenemos un hematocrito de inicio menor a 35%, de regla en hombres y mujeres. Signos vitales anormales, que pueden ser una frecuencia cardíaca mayor a 100, en reposo. Podemos tener una presión arterial menos de 90-60. Tenemos que tener mucho cuidado en eso porque no sabemos hace cuánto está sangrando el paciente. Y como la primera prueba o la prueba que más se utiliza, ya da su facilidad y su coste, es la colonoscopia diagnóstica. Siguiente, por favor. Dentro de las causas probables de una hemorragia gastrointestinal inferior, yo lo dividí en tres partes: niños jóvenes, mujeres, porque tenemos una causa muy común en mujeres, y pacientes añosos. En niños y jóvenes vamos a evaluar o vamos a estar ante una sospecha de una alergia a la leche de vaca. Acá tenemos un sangrado debido al infiltrado eosinofílico, al consumo de la leche de vaca en los pacientes que son alérgicos a esta. Los pólipos, como vamos a ver más adelante en una imagen que les agregué. Los divertículos de Meckel, que son parte como podemos, acá arriba tenemos un divertículo de Meckel. Como podemos ver, es como un prolapso intestinal donde hay una cavitación. Acá usualmente hay paredes delgadas de la mucosa, por tanto, cuando entra por ejemplo, tráfico intestinal, es probable que haya una erosión de por lo mismo haya un sangrado continuo en el divertículo. La enfermedad intestinal inflamatoria la vamos a dividir en dos, como bien sabemos, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas nos van a dar una hemorragia intestinal inferior. La enfermedad de Crohn por el infiltrado y la colitis ulcerosa por la inflamación. Siempre tenemos que tener en cuenta la patología orificial, que de regla o como principalmente patología orificial, que tenemos las hemorroides. Siempre tenemos que en el examen rectal o en la anoscopía podemos identificar esto. Siguiente, por favor. Ahora en pacientes añosos. En estos aumenta el diagnóstico de enfermedad de la hemorragia gastrointestinal inferior, que podemos tener una enfermedad diverticular, que es cuando tenemos, como les explicaba anteriormente en los divertículos de Meckel, que tenemos una cavitación del intestino. Tenemos la angiodisplasia, que esto es muy común. Ya sabemos que la angiodisplasia es
esta patología es sobre los vasos. Tenemos una incorrecta unión de los vasos o aumento de los vasos, ya sea mayoritariamente venosos. La enfermedad isquémica, como sabemos, cuando hay isquemia, se debilitan nuestras paredes. La enfermedad isquémica en la hemorragia intestinal inferior, o la mayoría de la sangre que llega a partir del ligamento de Treitz, es a través de la arteria mesentérica. Así que si tenemos algún problema como un trombo o alguna otra patología que nos afecte nuestra irrigación, vamos a tener una enfermedad isquémica. El cáncer colorectal, se los puse acá en la imagen de abajo, en la segunda, perdón, ya sea, no importa de derecha o izquierda. Ante un cáncer colorectal, como sabemos, cuando pasa la lámina propia, ya tenemos una invasión a esta misma y las células cancerosas están buscando dónde migrar. Vemos que rompen los vasos, por tanto vamos a tener cierto sangrado. También podemos tener sangrado mientras tengamos una proliferación celular y esta proliferación se esté, por decirlo así, escarzando, va a haber una hemorragia continua. Los pólipos, como también tenemos el uso de AINES, como les decía, tenemos una mayor hemorragia por el uso de AINES y siempre tenemos que preguntarle al paciente cuál es el uso o hace cuánto usó por última vez los AINES, ya que esto nos daría un gran paso en el diagnóstico, porque un paciente que consume mucho AINE y tiene alguna otra coagulopatía, vamos a tener de regla alguna hemorragia gastrointestinal. Las lesiones actínicas y siempre por antecedentes de radioterapia, esto hay que tener mucho cuidado porque muchas veces a los pacientes se les realiza la radioterapia y no tenemos en cuenta esto y hasta después cuando llega el paciente a la emergencia, se dan cuenta que tiene lesiones actínicas por sangrado, pero eso es posterior ya a una revisión, podría ser por una angiografía. Y siempre la patología orificial, como las hemorroides, y siempre hay que considerar las malformaciones vasculares. Siguiente, por favor. Bueno, acá me pareció muy interesante esto que podríamos tener en mujeres en edad fértil, ya sea en ambos extremos de la vida, como nos decía el libro de patología. Podemos tener un sangrado gastrointestinal inferior debido a una endometriosis. Eh, Siempre tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las hemorragias gastrointestinales son intermitentes y no inactivas. Cuando está asociada a una endometriosis, la mayoría de veces el sangrado, el sangrado anorrectal va a ser durante la menstruación. Así que esto es gran parte de lo que nos ayudará al diagnóstico, no como un diagnóstico como tal, sino como un indicio de cuál sería el posible diagnóstico de la paciente. Siguiente, por favor. Y vamos a llegar a las técnicas diagnósticas, como les decía, ya que debido a su facilidad y a su no tan alto costo como las demás pruebas, vamos a tener como primera prueba la colonoscopía, que es del 72 al 86% sensible, y esta no es que alcance hasta el 95% de la sensibilidad en el ciego, sino alcanza a observarse hasta el 95% del ciego, para observarla, a ver si tenemos alguna patología de las anteriormente mencionadas en esta parte. Eso es mayor rendimiento en forma precoz si se hace una colonoscopía a un paciente que tenga indicios. Su estancia hospitalaria usualmente es menor, ya que tiene una considerable ventaja diagnóstica. Para algunos pacientes es la única intervención necesaria porque se diagnostica fácilmente y no requiere sangrado activo. Siguiente, por favor. Luego tenemos la angiografía. La angiografía es muy importante ya que su importancia radica en la instancia del sangrado y que no permite la estabilización y preparación del colon. O sea, podemos hacerlo cuando nomás llega el paciente y tenemos un sangrado activo. En sangrado intermitente o lesiones fuera del alcance del colonoscopio también funciona. La cápsula endoscópica, que me pareció muy interesante, que esta es la que tiene más sensibilidad de todas, y es un gold standard, pero tiene un problema, que es de elevado costo.
Cuando yo empecé a leer sobre la hemorragia gastrointestinal inferior, me topé con un término que era la hemorragia gastrointestinal baja, de origen oscuro, y no sabía qué era, pero de origen oscuro es cuando no sabemos la patología que la provoca. Se utiliza luego de una colonoscopía negativa, ya que con la cápsula endoscópica tenemos el doble de posibilidad de diagnosticar al paciente que con una colonoscopía. Luego tenemos otras técnicas que es como la cintagrafía, arteriografía, enteroscopía, que son menos utilizadas porque ya sea por su poca sensibilidad o por su alto costo. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos una hemorragia digestiva baja. Primero tenemos que ver cómo está nuestro paciente, si nuestro paciente está estable. Si nuestro paciente está estable, podemos iniciar con una colonoscopía precoz. Pero si no, ya sabemos que si nuestro paciente llega inestable a la emergencia, tenemos que iniciar con el ABC. Tenemos que estabilizarlo, tenemos que darle una resucitación hipovolémica muy rápida y tenemos que por decirlo así, parar nuestro sangrado, estancarlo. Ya puede ser por un microcolis, por ejemplo, usando micronódulos de alcohol polivinílico, o también con coagulantes o con trombos, pero ya más como de una manera más técnica. Tenemos que hacer una endoscopía alta y tenemos que ver si tenemos un diagnóstico ya. Si tenemos un diagnóstico, le damos un tratamiento específico, y si no, tenemos que seguir dándole estabilidad hemodinámica. Muchas veces se utiliza la angiotensina, pero esta lastimosamente no es como muy perdurable, por eso se prefieren las otras técnicas que les he mencionado. Mientras que si no hay compromiso hemodinámico, vamos a hacer una colonoscopía precoz, y si hay diagnóstico, vamos a dar tratamiento específico. Si no hay diagnóstico, vamos a seguir estabilizando al paciente hasta llegar a otra muy importante, que es la arteriografía, o por la extravasación también de glóbulos rojos marcados que nos pueden decir a qué nivel está nuestra hemorragia. Si nuestra colonoscopía es negativa y no tenemos como un acceso al gold standard, que es la cápsula, también podemos repetir la colonoscopía o una endoscopía alta, o finalmente una enteroscopía. Siguiente, por favor. Tenemos para como considerar la identificación necesaria para la intervención o una endoscopía, tenemos la escala de Glasgow-Blackshore, que como pueden ver acá, estos son los parámetros. Si tenemos una urea sanguínea mayor a 0.5 a menor de 8, entre menos puntaje tenga, mejor será el pronóstico del paciente. Como pueden ver acá, tenemos desde 2 hasta una urea mayor o igual a 25, tenemos un 6. En nuestra hemoglobina, si tenemos una hemoglobina estable, vamos a tener ya sea un diagnóstico 1, que es una hemoglobina mayor a 12 y menor a 13, o si nuestra hemoglobina está demasiado baja, ya sea por nuestro sangrado crónico, vamos a tener una hemoglobina baja. Estos los valores son para hombres, y acá abajo están los valores para mujeres. Tenemos el puntaje desde 1 a 6. La presión arterial sistólica, si nuestra presión arterial sistólica está normal, no vamos a tener la necesidad de hacer la interpretación con la escala, pero si tenemos una presión arterial ya entrando a hipotensión o en rangos bajos, menores de los normales, una presión de 100 a 109 sería sistólica, de 100 a 109 sería normal en un paciente lectosomático, pero en un paciente ya que lo miremos como que más ponchado, no va a ser normal esto, y tenemos que ponerle mucha atención. Tenemos una valoración desde 1, y con una menor a 90 tenemos ya una 3. Otros marcadores, tenemos que ver el pulso, latidos por minuto. Si tiene más de 100 latidos por minuto, va a sumar un punto más. La presentación con melena, otro punto más. Una presentación de síncope con 2 puntos. Y la enfermedad hepática con 2 puntos. Mientras que si ya estamos en falla cardíaca, serán 2 puntos más. Si el paciente tiene 0 puntos, la necesidad de intervención en endoscopía será menor del 1%. Si tiene el mayor de 6 puntos, ya será 50%. Y si tiene
de 14 puntos ya será al 100%. Este paciente tiene que ser estabilizado y diagnosticado lo antes posible. Gracias. Ahora tenemos otra escala, esa es la escala de Rockall. Esta escala nos sirve para estimar la mortalidad de pacientes con una hemorragia gastrointestinal alta activa que han tenido una endoscopía. Es decir, o sea, se tuvo que haber realizado antes la endoscopía y a evidenciar que hay una hemorragia gastrointestinal activa para poder usar esta escala y estimar la mortalidad del paciente. Por eso mismo es que una de las categorías de la escala es diagnóstico endoscópico. ¿Cuándo se tiene que usar esta escala? Se tiene que usar en pacientes con una hemorragia gastrointestinal alta clínicamente evidenciada y que se han sometido a una endoscopía. Como ya repetí, si no hay endoscopía, no se puede ni siquiera gradificar en la escala. ¿Por qué deberíamos usar la escala de Rockall? O sea, muchas veces nos podemos ver estas tablas y decimos, ¿para qué vamos a usar eso? Tal vez solo es algo meramente teórico, pero no, sí tiene una utilidad. Es útil porque una hemorragia gastrointestinal alta puede tener diferentes grados de severidad, desde una hemorragia muy pequeña o muy leve, que puede ser manejada de forma ambulatoria, hasta severa, que puede ser incluso amenazante para la vida. Además, puede estratificar qué pacientes pueden beneficiarse, o sea, solo de esto, de la endoscopía, y quienes sí necesitan cuidados intensivos. Pero es menos sensible o menos precisa para identificar a pacientes que están en bajo riesgo. O sea, es útil, o sea, lo que estoy diciendo es que prácticamente es útil para estos pacientes en los que sí yo puedo determinar que sí el riesgo es alto y entonces necesito un cuidado intensivo. ¿En qué consiste? Consiste en determinar ciertos criterios en el paciente, por ejemplo, en la edad. Lo primero es la edad, si es menor de 60 a 79 años o mayor de 79. Y en signos de shock, que son presión arterial sistólica y frecuencia cardíaca. Aquí podemos ver que si la presión arterial sistólica es de 100 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca está menor a 100 por minuto, pues es un puntaje de 0. Si es de 100 milímetros de mercurio la presión sistólica, pero mayor a 100 por minuto la frecuencia cardíaca, entonces es un puntaje de 1. Y si es menor a 100 milímetros por mercurio y mayor de 100 por minuto la frecuencia cardíaca, entonces es un puntaje de 2. Esto me llama la atención porque siempre que se piensa en shock y en shock hipovolémico, siempre que se piensa en hipovolemia se piensa en hipotensión, pero no. Recordémonos que cuando hay hipotensión e hipovolemia, hay mecanismos compensadores, sistema nervioso simpático, renina, angiotensina, aldosterona, que logran mantener la presión arterial. Entonces, puede ser en esta fase, por ejemplo, en esta fase que la presión arterial sigue en 100, pero la frecuencia cardíaca está mayor de 100 por minuto, es porque estamos en una fase compensada de shock, pero el paciente sí está hipovolémico. Otro criterio es comorbilidades. Si no hay comorbilidad mayor, pues es de 0. No hay nada para un valor de 1. En 2 tenemos algunas patologías cardíacas, como insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica u otra comorbilidad mayor. Y de último tenemos insuficiencia renal y hepática. Por ejemplo, imagínense un paciente con insuficiencia hepática que tiene hipoalbuminemia y encima de eso tiene una hemorragia, pues probablemente progrese mucho más rápido a hipotensión y a un shock severo que un paciente que no tuviera una insuficiencia hepática. Y tenemos otro criterio que es el diagnóstico endoscópico, y es todo lo que les mencioné yo, que son un montón de causas que se pueden diagnosticar por endoscopía. Tenemos síndrome de Mallory-Weiss, lesiones no identificadas, puede ser una úlcera por estrés, puede ser todo lo que se puede diagnosticar por endoscopio. Y dependiendo de la lesión que sea o de lo que se diagnostica, pues se le da una calificación. Y estigmas de hemorragia reciente. Por ejemplo, o sea, una estigma de hemorragia reciente es si hay signos, o sea, perdón, si por endoscopía, por ejemplo, yo visualicé que tuvo una hemorragia reciente o si es probablemente algo que sucedió hace ya bastante tiempo.
etcétera. Eso también nos sirve como criterio para gradificar la escala de Rocal. Finalmente, se suma los puntajes, bien sencillo, se suma, y eso nos va a dar la probabilidad de muerte. Si es de 0 puntos, es de 0%, pero si es mayor de 7, mayor o igual a 7 puntos, el riesgo de muerte es de 50%. Ahora, si bien la escala de Rocal nos sirve cuando tenemos un diagnóstico por endoscopio, tenemos otra escala que es la Pre-Endoscopy Rocal, que simplemente es como una escala de Rocal, o sea, tiene como que el mismo principio, pero nos sirve como herramienta cuando no se tiene un diagnóstico por endoscopía. O sea, cuando usamos esta en pacientes que tienen una hemorragia gastrointestinal alta previo a realizar la endoscopía. Entonces, es igual de útil, incluso más útil, porque como mencionó Luis Pablo, no siempre en todos los pacientes con hemorragia gastrointestinal el primer paso va a ser realizar una endoscopía, porque por ejemplo, imaginemos que el paciente llega en shock y nosotros pretendemos realizar una endoscopía antes de cualquier otra cosa, pues el paciente se va a morir durante la endoscopía o incluso antes de que la realicemos. Entonces, esta pre-endoscopy ROCAL nos estima la mortalidad de pacientes con una hemorragia gastrointestinal alta activa que no han tenido endoscopía. Y consiste en lo mismo, consiste en criterios como edad, signos de shock y comorbilidades para gratificar el riesgo que tiene el paciente de mortalidad previo a realizar una endoscopía. Y la evidencia sugiere que un puntaje de 0, el riesgo de mortalidad es de 0.2%. Un puntaje de 3, por ejemplo, dependiendo de las características del paciente y lo que se sumó, tiene un riesgo de mortalidad del 11% y un puntaje de 7 tiene un riesgo de mortalidad del 50%. Y todo esto lo podríamos establecer antes de hacer la endoscopía, a diferencia de la ROCAL completa. Eso ha sido todo, esas son las referencias. Gracias por su atención y esperamos que hayan aprendido un poco de hemorragias gastrointestinales. Gracias. Gracias Luis, gracias Juan José. Bueno, jóvenes, a grosso modo esto es lo que representa las hemorragias gastrointestinales superiores e inferiores. Cuando nosotros hablamos de hemorragia gastrointestinal, estamos hablando de un sangrado que va desde la orofaringe hasta el ano. Puede sangrar desde la orofaringe hasta la región anal. Entonces es importante conocer lo que los doctores expresaban mediante la separación a partir del ángulo de Treitz para poder diferenciar lo que es hemorragia digestiva alta de hemorragia digestiva baja. El objetivo de la clase es que ustedes aprendan los elementos diagnósticos clínicos como los que pusieron los doctores: melanemesis, hematemesis, hematoquesia, melena. Algo bien importante y que mencionaba al final el doctor Luis es que existe un término que se denomina sangrado obscuro. A ver, Alison Yulisa, ¿usted podría decirme a qué se refiere cuando hablamos de sangrado oculto? Alison Yulisa Cruz, ¿podría usted decirme esto? Astrid Litbeth Santos, ¿podría usted hacerme la diferenciación entre qué significa sangrado oculto? Sí, creo que lo que mencionó el compañero era que no se conocía la causa. Gracias, Astrid. No sé qué pasó con Alison. Gracias, Astrid, por la respuesta. Bueno, lo que usted dice, aquel sangrado en el que nosotros detectamos que el paciente tiene melena, tiene hematemesis, tiene melanemesis y hacemos los estudios diagnósticos pertinentes y no logramos encontrar el lugar del sangrado, se llama sangrado obscuro. Obscuro. Cuando usamos el término de sangrado oculto, es aquel sangrado que no se puede determinar
por ninguna vía que no sea macroscópica, no se puede detectar, perdón, por vía macroscópica. Solamente lo detectamos cuando el paciente tiene anemia, vemos que tiene una anemia y no sabemos por qué. Vamos y hacemos un examen de heces donde tratamos de buscar guayaco y vemos el sangrado oculto. Cuando lo vemos solamente de forma microscópica, ese sangrado oculto. Sangrado oscuro es aquel paciente que tiene datos clínicos de sangrado, pero no somos capaces con los métodos diagnósticos de determinar el origen. Como bien decía el doctor, la cápsula endoscópica es un buen elemento diagnóstico. El Roosevelt tiene endoscopía, colonoscopía. Tenemos las cápsulas enteroscópicas, donde le damos al paciente la cápsula, se la traga y luego vemos el trazado que hizo el video de la cápsula. Tenemos de un cabezal y de dos cabezales. Entonces, todo eso son importantes herramientas diagnósticas. Ana Marcela Álvarez, ¿usted me podría decir qué es el test de TIL? Buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Le preguntaba que si usted pudiese ser tan amable de describirme qué es el test de TIL. Bueno, cuando ustedes tienen un paciente que se presenta en la emergencia con hemorragia o con sangrado, es importante, obviamente, como les demostraron los doctores a través de las escalas y los scores, determinar el estado hemodinámico de su paciente. Cuando les llegue un paciente, lo primero que tienen que hacer es acercarse, evaluarlo, tomarle signos vitales. Si la presión arterial sistólica está arriba de 110, si la frecuencia cardíaca está por debajo de 100, ya nosotros nos quedamos tranquilos. Pero si le llega un paciente a la emergencia sangrando y llega con taquicardia, eso representa que ha perdido por lo menos, jóvenes, el 10% del volumen sanguíneo normal. Si le llega con hipotensión ortostática o test de TIL positivo, significa que ha perdido por lo menos el 20% del volumen sanguíneo normal. Y si le llega chocado o hipotenso, representa el 30% del volumen sanguíneo normal. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque ustedes van a ver al paciente, le van a tomar signos vitales. ¿Y en qué consiste el test de TIL? Acuestan al paciente, toman los signos vitales en decúbito supino y luego le piden al paciente que se ponga en sedestación o lo sientan. Vuelven a tomar la presión arterial pasada un minuto y valoran. Si hay una caída de la presión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio al cambiar de posición acostado a sentado y una caída de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica al pasar de acostado a sentado, ustedes tienen un test de TIL positivo. En otras palabras, si el paciente llegó y ustedes lo pusieron en una camilla, le tomaron la presión arterial y tenía 140/90. Luego de esto, ustedes lo tienen que sentar y volverle a tomar la presión. Si de 140/90 la presión cayó a 110/60, por ejemplo, aunque no esté hipotenso, su paciente tiene test de TIL positivo y significa, jóvenes, que ha perdido al menos el 20% del volumen sanguíneo circulante. Es un paciente entonces que está entrando en inestabilidad hemodinámica y con el que hay que correr. ¿Por qué es importante entonces? Porque cada paciente que le llegue a la emergencia o que tengan en sus servicios y haga hemorragia digestiva, tienen que evaluar el test de TIL, a no ser que de por sí ya esté hipotenso o inestable. Ahí pues obviamente no es necesario. Si ustedes tienen un paciente que tenía un valor de hemoglobina X y después de una hemorragia digestiva, ustedes evalúan y ha descendido el hematocrito 6%, o la hemoglobina por lo menos 2 gramos, ustedes ya pueden estar ante una hemorragia digestiva grave, señores. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Julio René Alfaro, si le llega a un paciente a la emergencia con hemorragia gastrointestinal de cualquier índole,
pero le llega inestable hemodinámicamente, ¿cuál va a ser la forma en que usted abordaría a este paciente? Buenas tardes, doctor. Hola, hola Julio, buenas tardes. Lo primero que tendríamos que hacer es compensarlo hemodinámicamente. De acuerdo, Julio, perfecto. La respuesta es muy buena. ¿Y cómo lo va a hacer, Julio? Esto es muy importante, jóvenes, porque es lo que tienen que hacer cuando les llega una hemorragia digestiva inestable. Como dice el doctor Julio René, ya lo primero que hay que hacer es estabilizarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer, Julio? Bueno, Amanda Beatriz Moreno, ¿cómo estabilizar? ¿Y cuál sería el primer paso que usted daría al recibir un paciente con hemorragia gastrointestinal? Compensarlo hemodinámicamente con líquidos. Bueno, dígame cómo. Le llegó el paciente y usted lo tiene que estabilizar. ¿Cómo lo va a hacer? Con líquidos. ¿Cuál sería su indicación si usted tuviera que manejar a este paciente? Porque no solo va a decir póngale líquidos, tiene que decir cómo hacerlo. ¿Cómo lo haría? O alguien que le quiera ayudar a la doctora Amanda, ¿cómo estabilizaríamos un paciente con hemorragia gastrointestinal en la emergencia? Que es la parte más importante que debemos aprender. Bueno, importante, jóvenes, ya vimos las causas. Los doctores les explicaron claramente las causas, pero independientemente de las causas, lo primero que tenemos que hacer al tener un paciente en la emergencia. Adelante, Juan José. Yo pienso que lo primero que tendríamos que hacer para estabilizar un paciente, para estabilizar un paciente hemodinámicamente sería establecer un acceso venoso. Dígame, adelante. Ajá, optaría probablemente por un acceso grueso y corto para que sea más rápida la entrada de líquidos y dependiendo de la respuesta del paciente, creo que se puede ir, o sea, dependiendo de la respuesta del paciente, viendo cómo va mejorando la perfusión, que se puede establecer, por ejemplo, con si el paciente orina o midiendo ácido láctico, gases arteriales, se puede considerar la necesidad de transfusiones o de algún otro componente sanguíneo, aparte de los cristaloides que se le den al principio. Excelente, Juan José. Bueno, le agradezco, Juan José. Definitivamente es la parte fundamental del tratamiento. Va a llegar el paciente, usted va a pedir que le canalicen una vía de buen calibre. Idealmente le pedimos 2 vías y empezamos a reponer volumen con cristaloides. Hay amplia evidencia que los cristaloides son superiores a los coloides. Entonces empezamos con cristaloides. ¿Cuál es? Solución salina o lactato Ringer o Harman. Entonces empiezan a reponer, le canalizan inmediatamente 2 vías a su paciente y empiezan a reponer volumen. Hay 3 objetivos que ustedes tienen que vigilar cuando estén reponiendo volumen y son que mejoren los signos vitales, o sea, su presión arterial sistólica sea mayor a 110 y su frecuencia cardíaca mayor a 100, que el paciente empiece a orinar o por lo menos tenga la capacidad de orinar y que su estado mental mejore. Entonces, ustedes ven esas 3 cosas y prácticamente han reanimado a su paciente. Si su paciente ya les llega inestable, si ustedes ven que tiene una palidez generalizada, si hacen el test de Allen y está positivo, es bien peligroso pasar líquidos porque ya van a tener una hemoglobina muy baja y encima de eso al meter líquido al interior del vaso sanguíneo van a diluir más los pocos eritrocitos que quedan. Entonces, en ese caso, lo ideal es transfundir. Lo ideal es transfundir a todo paciente de grupo a grupo, pero si ustedes no pueden transfundir a su paciente de grupo, lo ideal es transfundir a un paciente de acuerdo a su grupo sanguíneo,
Pero si ustedes no pueden transfundir al paciente de acuerdo a su grupo sanguíneo, lo van a hacer con lo que se llama transfusión de grupo a grupo o transfusión de emergencia. Vamos a ver, Melanie, Susana, ¿cuál sería el tipo de sangre que sería donador universal para cualquier paciente independientemente del tipo de sangre que el paciente tenga? ¿Cuál sería el tipo de sangre que usted iría a pedir al laboratorio para transfundir a su paciente, aunque no sepa el tipo de sangre de su paciente? ¿Cuál sería, Melanie? ¿O negativo? Excelente, Melanie. OLE negativo es el donante universal y AB positivo es el receptor universal. Entonces, ustedes van, ya le están pasando volumen, no recupera las 3 ventanas que hablamos, a la misma vez ya le transmitieron sangre, pero la sangre normal, ustedes saben que se tarda hasta 2 horas. Entonces, van a pedir una sangre de grupo a grupo, idealmente la del donante universal o negativo, mientras no sepamos el tipo de sangre del paciente. Lo más importante siempre es reponer volumen porque es lo que hemos estado perdiendo. Entonces, algo bien importante también y que nos puede servir es cuando ustedes vean un paciente con hemorragia digestiva y quieran saber realmente si realmente tuvo sangrado o no, pueden pedir una química y valorar el valor del nitrógeno de urea o de BUN, porque cuando la persona sangra, reabsorbe el sangrado a nivel gastrointestinal y nos eleva los niveles de nitrógeno de urea en sangre. Hay una relación importante. Ustedes ven la creatinina y el BUN en los laboratorios de su paciente y traten de sacar un cociente partiendo el nitrógeno de urea sobre la creatinina. Si este cociente es mayor a 36, es muy indicativo de que la hemorragia digestiva, de que hay hemorragia digestiva definitivamente. Esas cosas son muy importantes. Los doctores ya les hablaron con claridad de las causas. Recordemos siempre la enfermedad ulcerosa péptica, la gastropatía erosiva, la esofagitis erosiva, la gastropatía por hipertensión portal, que vamos a ver más claramente cuando veamos cirrosis, y las causas vasculares, la lesión de Delefau, lactasia vascular del antro gástrico, hay fístulas, y nunca olviden que una causa muy importante de hemorragia gastrointestinal en nuestros pacientes es, como ellos les decían, el síndrome de Mallory-Weiss, que es el desgarro que ocurre en la unión gastroesofágica estimulado por vómitos a repetición con arcada o con gran intensidad. 2 datos finales. ¿Alguno de ustedes podría definirme, Cecia, usted podría definirme qué es el síndrome de Heide? No, doctor, no sé qué es el síndrome de Heide. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de qué es el síndrome de Heide? Bueno, cuando tengan un paciente que presente hemorragia digestiva y aparte tenga estenosis aórtica, eso es el síndrome de Heide. Es un síndrome caracterizado por aquellos pacientes que tienen estenosis aórtica, que tienen hemorragia gastrointestinal por angiodisplasias y tienen pérdida del factor de von Willebrand. Ya hemos visto un par de pacientes que presentan síndrome de Heide en el hospital. Entonces, ténganlo en cuenta como un diagnóstico diferencial. Y aquellos pacientes que tienen hernias hiatales o hernias esofágicas, ¿alguien me podría decir qué es la lesión de Decameron? Las lesiones de Decameron, ¿qué son en estos pacientes como causas de sangrado digestivo? Bueno, los pacientes que tienen hernias hiatales, generalmente estas hernias hiatales sufren erosiones a nivel de la hernia por los traumatismos mecánicos causados por el diafragma. En estos casos de las hernias hiatales es que hacen la lesión de Decameron. Entonces, si ustedes saben que su paciente tiene una hernia por antecedente y empieza con hemorragia, no descarten esta causa. De las hemorragias digestivas inferiores, yo creo que hicieron muy bien y sobre todo en la clasificación al hablar de la endometriosis,
Y la principal causa de hemorragia digestiva baja, señores, no lo van a ver mucho en medicina interna porque no vemos mucho los dolores abdominales, pero es enfermedad diverticular. Se llama hematoquesia indolora, más cólicos abdominales, porque no duele al defecar, pero el paciente generalmente pasa con cólicos. Por eso se llama hematoquesia indolora. La colitis también es causa. Todos hemos escuchado hablar de las disenterías, así que no descarten esto como una causa. Y pues los trastornos anorrectales, los trastornos vasculares, el divertículo de Merkel, que bien ya mencionaron los doctores. Entonces esto, señores, es a grosso modo la clase de hemorragia digestiva. Lo que yo les dije al final son herramientas útiles que van a servir en la emergencia. Lo más importante es que sepan estabilizar al paciente. Si ustedes están haciendo su EPS y le llega a este paciente, con que le canalicen 2 vías y venga transfundiéndose una unidad de células o por lo menos reponiendo volumen con cristaloides, le va a permitir a su paciente llegar a un hospital donde sí haya endoscopía y poder tratarlo. Entonces, es importante este manejo de emergencia en sus pacientes. Vamos a ver cuando veamos varices esofágicas que el manejo es un poco diferente. Si hablamos de las úlceras pépticas, el tratamiento obviamente es inhibidor de bomba de protones. Vamos a utilizar una dosis en bolus o carga de inhibidor de bomba de protones, generalmente de 80 miligramos. Y luego vamos a dejar como tratamiento el IVP en infusión a 8 miligramos por hora. ¿Ok? Actualmente se discute mucho si las hemorragias digestivas se pueden manejar con IVP en infusión, IVP en horario o incluso IVP oral. Pues las guías actuales del 2021, señores, mencionan que hasta los IVP de forma oral son útiles para las hemorragias digestivas, sobre todo el esomeprazol y el omeprazol por vía oral. Entonces, cuando le llega el sangrado, lo primero que van a hacer, si tienen sospecha de que es una causa diferente a una causa varicial, darle una carga de inhibidor de bomba de protones con 80 miligramos de omeprazol, por ejemplo. Le van a canalizar 2 vías y van a empezar a infundir soluciones hasta recuperar el estado mental del paciente, la estabilidad de sus signos vitales y ver que el paciente logre orinar. Luego ya seguirá la transfusión y la endoscopía o colonoscopía o proctoscopía de acuerdo a la etiología que estamos considerando. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, o alguien tiene alguna duda con respecto a este tema que quiera aclarar? Doctor, sí, una pregunta, solo podría volver a repetir en qué caso no se utilizan cristaloides, porque podría ser de Sí, de poco acuerdo. beneficio para el paciente. Con gusto, claro. Bueno, pónganse un ejemplo, que tienen un paciente y tiene 2 gramos de hemoglobina. Yo no les digo a ustedes que vean los gases porque es una forma inmediata de ver una hematología, los gases. Pero ustedes en un EPS no deben acostumbrarse a tener gases porque la mayoría no van a tener. Si clínicamente el paciente se ve muy pálido, con una inestabilidad hemodinámica ya establecida, agarran el brazo, aprietan por un par de segundos la circulación arterial hacia la palma de la mano, luego le piden que abra la mano y sueltan ustedes el brazo. ¿Ven cuánto tiempo tarda en llegar la circulación hacia la palma de la mano? Eso es test de Allen. No se olviden del test de Allen de semiología. Entonces, si tienen un test de Allen donde el llenado de la perfusión es muy lenta, si tienen un llenado capilar mayor de 3 segundos, si tienen inestabilidad hemodinámica y palidez generalizada en su paciente, tengan precaución a la hora de reponer volumen con cristaloides, porque ya tiene bajo volumen de eritrocitos circulantes y si metemos más líquido vamos a diluir más la sangre. En ese caso lo que hay que hacer es ir al laboratorio y decirle, mire, me da una unidad de células negativo, por favor, que voy a transfundir a mi paciente de urgencia. En el hospital nosotros tenemos los gases, sacamos los gases y vemos el valor de hemoglobina que nos dice ahí. Un valor de hemoglobina bajo de 4 es mejor transfundir inmediatamente en lugar de tener cuidado con los cristaloides. Y lo que a veces hacemos es tomar la hemato y subir la muestra de hematología y pedir que sea una hemato-stat.
No debería tardar más de 5 minutos en que esté listo el resultado y ahí poder valorar el valor real de la hemoglobina. Esas son algunas cosas de las que ustedes tienen que saber. Le llega, lo canalizan 2 días, le ponen el IVP, ¿de acuerdo? Y ya después ven si te hay que transfundir o no. Toman signos, se evalúan test de TIL, tienen que hacer tacto rectal para ver si es melena real. Y ojo, muchas veces tienen que diferenciar y aprender a diferenciar si están ante una hemorragia digestiva o están ante hemoptisis, que es una confusión frecuente que sucede. Como los doctores ya les hablaron, hay una división, ¿verdad? Y se necesitan por lo menos de 80 a 100 ml de sangrado en la vía digestiva alta para que se pueda oxidar y convertirse en melena. Si es menor de 80 ml el sangrado digestivo alto, no se va a convertir en melena. Entonces esto es importante también tomarlo en cuenta a la hora de hacer los diagnósticos diferenciales. Alric, ¿estás en clases, Alric? Bueno, yo creo que Alric hoy nuevamente no ha salido de la emergencia aún. Está complicado, un poco complicado esto. Bueno, entonces, señores, esto es lo que traíamos para ustedes de hemorragia digestiva alta. Vamos a detener la grabación.